Dios te bendiga rica y abundantemente en esta hermosa mañana, en este hermoso día que el Señor nos regala. El Dios nuestro, al cual alabamos y honramos cada día. Es bueno entender que hoy es un nuevo día. Hoy es un nuevo día en el que nosotros podemos comenzar de nuevo, porque este es el eslogan del programa que compartimos con ustedes. Hoy es un nuevo día. No importa si ahora mismo yo estoy viendo por mi ventana que está comenzando a nevar. Hoy es un nuevo día. Mañana cuando me levante tal vez no esté nevando y haya un sol radiante, pero la temperatura puede ser fría. Vivimos en un país que tiene alrededor de 6, 7 meses de invierno y es una gran bendición entender y separar en nuestra mente el clima de el día en el sentido tanto físico como espiritual. Separarlo porque si te guías emocionalmente por el clima, dirás, hoy es un mal día. Si te guías por situaciones que tienes que enfrentar, dirías, hoy es un mal día. No, todos los días, aun cuando existan crisis, aun cuando existan conflictos. Hoy es un nuevo día y todo nuevo día es una bendición, porque cada día el Dios nuestro prometió de estar con nosotros hasta el fin. Es importante entender esto y antes de continuar quisiera eh, compartir esta transmisión, esta transmisión en vivo. Quisiera compartirla con, con mis hermanos. Gloria al Señor. Compartirla en Aleluya. Compartir esta transmisión en vivo en mi Facebook personal. Así que estamos transmitiendo desde la página Centro Mundial Evangelístico Cielos Abiertos. Así que, así que es una bendición en este día eh, compartir esta bendición en, en el día de hoy. Hoy es un día que el Señor nos está regalando, nos está dando para bendecirnos. En estos días estamos tratando un tema que me apasiona, un tema que creo que tiene que ver intrínsecamente con eh, eh, nuestro diario vivir, nuestras experiencias de día con día. Y el tema que nos está ocupando, este es el segundo mensaje de este tema, es pensamientos más palabras más acciones es igual a resultados. Resultados con Dios o, lamentablemente, resultados con Satanás y sus demonios. Porque la Biblia es muy clara cuando nos está diciendo que, que no podemos dar lugar al diablo. Y dar lugar al diablo eh, es de muchas formas, de muchas maneras en que podemos darle lugar. A través de las palabras, a través de las acciones. Y él no tiene la capacidad de ver, de escuchar lo que estamos pensando internamente, pero una vez que se convierten en palabras y una vez que se convierten en acciones, sí, entonces sí, escudriña cada palabra, escudriña cada acción. Y por eso es importante día con día. Esto es un desafío que no es solo suyo, es un desafío mío, es un desafío de todo hombre y mujer que conocemos al Señor. Es por eso que es tan importante entender que el pensamiento lo determina todo. O sea, el pensamiento nos lleva a tomar un camino que también la Escritura dice que el hombre toma caminos, que él cree en su propia opinión,
que son caminos rectos, pero que al final son caminos de perdición. ¿Por qué son caminos de perdición? Porque estos caminos han sido tomados por causa de pensamientos ajenos, contrarios a la palabra del Señor. Es por eso que leemos el texto de oro otra vez en Isaías capítulo 55, el versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje, es una exhortación. Deje el impío, o sea, es obvio que el impío, sus pensamientos están lejos de Dios, así como está el cielo de la tierra, así está lejos, porque no tiene que ver una cosa con la otra. Y el hombre inicuo, un hombre inicuo es un hombre totalmente malvado, totalmente inclinado a la maldad, al pecado. Y esto no es errores, equivocaciones, no, esto es una práctica consciente de quebrantar la ley de Dios, quebrantar la ley de los hombres y, y ellos muchas veces piensan que su propia maldad no les va a alcanzar. Pero Dios no se equivoca. Dios no puede equivocarse. Dios es veraz y sea todo hombre mentiroso. Por eso es importante definir esto nosotros como iglesia, nosotros como cristianos, nosotros como pueblo de Dios. Es importante definir esto porque una vez que nosotros podamos definir esto en nuestra mente, nuestros pensamientos serán los pensamientos de Dios. Y otra vez pregunto, ¿dónde podemos encontrar cómo Dios piensa? Bueno, tenemos ah, desde Génesis hasta Apocalipsis, eh, cómo Dios piensa. Y cuando nosotros escudriñamos en la palabra cómo Dios piensa, el segundo paso es practicar de la manera que Dios piensa, porque sus palabras son el resultado de los pensamientos del Señor. Entonces, como Él piensa, está ahí. Y lo escudriñamos, lo leemos, lo creemos y comenzamos a practicarlo. Entonces, es tan importante entender esto para nuestro bienestar, para nuestra salud espiritual, para nuestros resultados en nuestra vida diaria, cotidiana, nuestro vivir, nuestro andar en nuestra familia, en la iglesia y en todo lugar donde nosotros veamos que vamos a convivir, vamos a compartir la vida con nuestro prójimo. Y eh, quiero leer una definición de los que tienen la capacidad y la facultad y la autoridad de estudiar el pensamiento, estudiar a través de la psicología, de la psiquiatría. Y, y la pregunta es esta, ¿qué es el pensamiento? El pensamiento es la operación intelectual de carácter individual. Esto me lleva a la reflexión. Por eso es que constantemente el hombre reclama y reclama donde hay un grupo de personas y, y reclama de esta manera. Así es como yo pienso, así es como yo lo veo y así es como yo creo. Y, y aún así también reclama su derecho al respeto a la manera de pensar. Es por eso tan imprescindible. Bueno, hoy me acompaña la gatita. Así que estamos entendiendo que el pensamiento es la operación intelectual del carácter individual que
se produce a partir del proceso de la razón. Entonces, nos engañamos a nosotros mismos cuando estamos como esperando que las cosas suceden porque suceden, producto al destino, producto a muchas maneras de cómo el hombre quiere justificar sus acciones, su pecado. Y entonces es tan importante entender que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y en diferencia con los animales que Dios creó para nuestro disfrute, nosotros tenemos la capacidad de razonar, de pensar, de reflexionar, de saber qué es algo diferencial que una cosa de la otra. Y eso solo lo tiene el hombre y la mujer. Los pensamientos son productos que elabora la mente, o sea, es un acto voluntario, es un ejercicio voluntario, que elabora la mente voluntariamente, o sea, no es que por casualidad, no, voluntariamente, a partir de un orden racional o involuntariamente a través de un estímulo externo. Quiere decir que tanto interno y externamente se producen los pensamientos. Y el estímulo externo es a través de nuestros 5 sentidos sensoriales, que recibimos señales, informaciones, que son sonidos, que son palabras, que son imágenes, y todo eso va formando inconscientemente o conscientemente imágenes, ideas, sonido, y esto va formando y generando racionalmente el pensamiento. Y definitivamente, pues, yo creo que al final del día la razón la encontramos en la palabra de Dios. Es Dios mismo nuestro creador. Es Dios mismo que hizo todo lo que vemos, todo lo visible y todo lo invisible. Es Dios mismo quien creó al hombre a su imagen y semejanza. Por tanto, ¿quién mejor que Dios para enseñarnos qué es el pensamiento? ¿Qué se puede lograr cuando aprendemos a pensar? Deuteronomio capítulo 8 y versículos 5 al 7 dice: reconoce a sí mismo, escuche esto, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Hay una analogía, hay una comparación, ¿cierto? De la misma manera que el padre intenta corregir, disciplinar, educar a sus hijos, así también Dios lo hace. Pero le está exhortando el Señor a nosotros y a su pueblo en aquel momento: reconoce a sí mismo en tu corazón. Esto es un acto consciente, es un acto voluntario, es un acto que tiene que ver con nuestra razón y nuestra reflexión, que nos lleva a esa capacidad que tenemos, que no tienen los animales. Cuando los animales hacen cosas inteligentes, decimos: qué inteligente es este perrito, qué inteligente es este gato. Sí, porque es una inteligencia instintiva, es una inteligencia que Dios puso allí para su propio bien, para su propia defensa. En otras palabras, el animal no está razonando como nosotros, porque si los animales razonaran, créanme que no pudiéramos convivir con ellos, porque cuando alguien maltrata a un animal, entonces el animal, pues definitivamente, eh, él haría actos razonables, conscientes,
y bajo reflexión, y nosotros estaríamos en peligro. Pero no es así, no es así. Cualquiera puede maltratar a un pequeño animal, pero nadie tiene el valor, ningún ser humano tiene el valor de ir a maltratar a una fiera como un león, como un tigre, una pantera, ¿cierto? Le tiene pánico, le tiene miedo y sale huyendo. Pero con un animalito indefenso, el ser humano, lamentablemente por su naturaleza pecaminosa y caída, maltrata a animales indefensos, así como también maltrata a personas indefensas. Y dice el versículo 7, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, número 1, andando en sus caminos. Esto nos está diciendo que todos los resultados que obtenemos tienen que ver con la manera de pensar, de hablar y de actuar. Es la suma. Entonces a veces nos preguntamos, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué la humanidad está viviendo lo que está viviendo? No es un destino. El que es borracho, la gente dice, ese es su destino. No, construimos el camino que nos lleva a un destino. Y el destino para nosotros, para los hombres, el cual Dios creó a su imagen y semejanza, era convivir con Él, compartir con Él, tener coinonía con Él, por siempre, por la eternidad. Pero lamentablemente esto se quebrantó, se rompió. Pero qué bueno que, que Cristo apareció para deshacer las obras de las tinieblas. Y aun cuando en nuestra naturaleza pecaminosa y caída, aun cuando vivimos en un mundo donde encontramos eh, seres humanos en el camino diario, y me incluyo dentro de esos seres humanos, encontramos su manera de actuar y de hablar, dice cómo piensa y dice en qué camino está. Así que dice Dios, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. La voluntad de Dios desde el principio hasta la eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad, es el bien, es el disfrute, es el poder gozar de todo lo que Dios creó y puso a nuestra disposición. En este caso está hablando de la tierra prometida, en este caso está hablando de una tierra donde fluye leche y miel, donde Dios dice, ahí voy a introducir a mi pueblo. Pero para que esto suceda y esto se mantenga, es importante lo primero, que tenemos que guardar los mandamientos del Señor, porque esto nos va a conducir en este camino a la promesa que Dios nos ha dado. Y una vez leemos en Deuteronomios capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti y de mí? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios no quiere una parte de nuestra vida. Dios no quiere 1% de la entrega de nuestra vida. Dios quiere el 100%. Jehová dice, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea, tiene que poner todo, alma, cuerpo y espíritu, en amar a Dios y servir a Dios. Entonces, por eso es que cuando nosotros no conocemos y por ignorancia andamos por la vida y tomamos caminos que a nosotros nos parece en nuestra propia opinión porque tenemos una manera de pensar equivocada según Dios,
eso nos lleva a caminos que la Escritura dice que al final son caminos de perdición. Como expresiones, hay que disfrutar la vida es una sola y la pregunta se impone, ¿qué es disfrutar la vida? Disfrutar la vida es embriagarse, disfrutar la vida es embriagado, irse al adulterio, a la fornicación, embriagarse es ir a engendrar hijos sin ningún razonamiento del acto que se está haciendo por la embriaguez y luego determinar, eh, provocar, actuar y cometer un crimen como es el aborto. Entonces, definitivamente la Biblia no se equivoca cuando dice que el hombre toma caminos en su propia opinión que él cree que son rectos. Y entonces hay un reclamo constantemente acerca de es mi manera de pensar, es mi criterio, es mi opinión, hay que respetar mi opinión y hay que ser tolerante. Bueno, la tolerancia tiene un límite y esa tolerancia se detiene, se interrumpe cuando cualquiera que esté delante de mí está quebrantando la ley de Dios y está quebrantando la ley de la sociedad civil. Entonces, creo que estamos muy confundidos en esencia qué significa libertad. Yo lo he dicho, lo repito y no digo hasta el cansancio porque no me cansaré y lo diré una vez más. No existe libertad sin ley. La ley establece la medida, el límite de nuestra libertad. Y eso no es aquí solo en la tierra. En el cielo se hace la voluntad de Dios porque en el cielo las leyes las establece Dios. Es por eso que cuando oramos el Padre Nuestro, decimos Padre Nuestro que estás donde en la tierra, no, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Es por eso que donde se esté haciendo la voluntad de Dios, el reino de Dios se manifiesta. Porque cuando se está haciendo de manera espontánea y voluntaria la voluntad de Dios, se manifiesta el reino de Dios en tu vida personal, en tu casa, en la iglesia, donde quiera, por donde quiera que camines. Tus pensamientos te dirigen en el camino a qué hablar, a qué hacer, y es por eso que tus caminos son de bien y el fin de tu camino es el bien y la eternidad con Cristo. Seguimos escudriñando las escrituras en Deuteronomio versículo 32, Deuteronomio 32, versículo 4. Dice que Él es la roca cuya obra es perfecta. Ese es el Dios nuestro. Porque todos sus caminos, por favor, deténgase, piense, reflexione junto conmigo. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. Cuando usted lea esto y usted está pasando por circunstancias, digamos, enfermedades genéticas heredadas o enfermedades contagiosas o por alguna deficiencia de su organismo, hay otras enfermedades que atacan su cuerpo y la enfermedad pues tiene toda la intención de quebrar tu salud y también tiene la intención de provocarte la muerte. Entonces, entonces en ese instante hay preguntas como ¿dónde está Dios? ¿Y por
qué no me sana? Y etcétera. O sea, entramos en esa especulación y, y es porque hay una ignorancia total del conocimiento de los pensamientos de Dios. Entonces, hay promesas en las cuales nosotros podemos confiar y Hebreos 11:1 me dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por tanto, si hay fe, habrá respuesta. Si hay fe, habrá milagros. Si hay fe, habrá sanidad. No nos confundamos. Que en alguna medida alguien diría, ¿y por qué este no sanó? ¿Y por qué este murió de la enfermedad? Si o aquel creyente era cristiano o era un pastor, bueno, simplemente no invalida el hecho de que tal o más cual hermano no haya recibido la sanidad. Hay muchas razones, hay muchas maneras teológicamente hablando de explicarlo, pero en Dios no hay injusticia. Es justo y recto. Esto es lo que nos enseña la palabra. Entonces, si ponemos en duda lo que Dios dice, ahí está el problema. Porque Hebreos 11:6 dice, muy clara la escritura, Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que está ahí. Que al acercarse a Él, usted está confiando que Él le está escuchando y que usted va a escuchar también su voz a través de la palabra o audible, en sueño, en visión, de la manera que Dios determine hablarle a su vida. Pero usted se acerca porque cree que le hay, que existe, que está ahí y que es galardonador de los que le buscan. Pero me gusta lo que dice Josué capítulo 22, versículo 5. Solamente que con diligencia cuides de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, siervo de Jehová, os ordenó que améis a Jehová, vuestro Dios, y andéis en sus caminos. Otra vez, caminos. Por eso el tema que nos ocupa es pensamiento más eh, pensamiento, más palabras, más acciones, son el resultado de mi caminar y de mi fin en el camino hacia la eternidad con Cristo. Que guardéis sus mandamientos y le sigáis a Él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Así, tan simple como lo estamos diciendo. Es tan importante entender esto, entenderlo, porque cuando nosotros vemos la palabra del Señor, nos damos cuenta que la palabra del Señor no se equivoca. Y vamos a ver qué nos dice el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 3. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Aquí me detengo. Me detengo aquí porque es tan importante comprender esta verdad. Así que es tan importante hacerlo. Yo no sé si estamos también saliendo por público. Me detengo un segundito. Ok. No. Y entonces nosotros entendemos por la escritura que el acto de corrupción no es un error,
No es me equivoqué, no me di cuenta, no sabía lo que estaba haciendo. Somos por naturaleza muy ligero y muy fácil de intentar justificarnos delante de Dios, delante de la justicia de los hombres, de las leyes de los hombres, de las instituciones terrenales humanas, y intentamos constantemente demostrar de que he cometido un error. Ciertamente lo es, porque ¿qué es pecar? Pecar es errar no dando al blanco, al centro de la diana. Eso es pecar. Cometer el gravísimo error de no escudriñar, de no saber, de estar bajo ignorancia, y estar bajo ignorancia es una actitud consciente y es responsabilidad nuestra de no estar bajo ignorancia. Porque aunque estemos bajo ignorancia y quebrantemos la ley de Dios y quebrantemos la ley de los hombres, el poder y el imperio de la ley vendrá sobre nosotros. Es inevitable, irreversible que la ley se imponga y se establezca. Si es la de Dios, bueno, es cierto que Dios dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Claro, ¿qué merecíamos usted y yo? ¿Qué merecíamos usted y yo? Merecíamos condenación eterna, merecíamos la ira de Dios, merecíamos que con un soplo de su aliento nos destruyera, nos deshiciera, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Por eso es que los salmos están cargados de esa promesa, de esa esperanza, de esa expresión. Tu misericordia son más grandes que los cielos, tu misericordia son más sublimes que los cielos, tu ira y tu enojo dura un día y tu misericordia es para toda la vida. Pero cuidado, 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 peligro, alerta, alerta, peligro. No sabemos hasta cuándo esa misericordia nos alcanzará. Cuidado, porque hay mucha Biblia para ver a hombres y mujeres que rechazaron constantemente y hicieron afrenta al Espíritu de Dios y terminaron en un final trágico y por supuesto en una condenación eterna. Esto es Biblia, pero en la vida real hemos visto a hombres y mujeres terminar bajo esa condición también. Y nosotros notamos en las Escrituras esta verdad. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar. No, porque me sobornaron. No, dejándose sobornar. Es un acto consciente. El que es sobornado y acepta el soborno, se está dejando sobornar. El que tiene principios, convicciones firmes, si es cristiano y un discípulo de Cristo, no se dejará sobornar. Pero si no tiene a Dios, es muy fácil, como dicen muchos en ese mundo, que todo el mundo tiene su precio. Sí, eso sí es verdad. Creo que el precio que yo tengo es el precio que pagó Cristo. Y por ese precio tan alto estamos dispuestos los verdaderos discípulos de Cristo a negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz de Cristo y seguir en pos de Él. ¿Qué nos puede costar tomar la cruz de Cristo y seguir en pos de Él? Nos va a costar vituperio, nos va a costar
eh, tortura, nos va a costar martirio, nos va a costar que es, vamos a sufrir por causa del reino de Dios. Es por eso que ese precio lo pagó Cristo. Y si nosotros hemos aprendido a temer al Señor, sabemos que ese precio hay que cuidarlo. Y no podemos permitir bajo ningún concepto quebrantar la ley de Dios, porque esa es la expresión que en un momento dado que los apóstoles fueron llevados frente al concilio, y una de las cosas que hicieron fue persuadirle a que no siguieran predicando más en el nombre de Jesús, que no hablaran más de la doctrina de Jesús. Y ellos dijeron: juzgad vosotros ahora si es correcto, ¿verdad?, obedecer a Dios o a los hombres. Este principio es: si lo que el hombre me exige, si lo que los gobiernos me exigen es negar a Dios, es no predicar al evangelio, entonces esa, según ellos, desobediencia es válida. Ahora, la desobediencia a las leyes civiles establecidas por los hombres, siempre que no vayan en contra de lo que Dios estableció, entonces ahí es otro problema y que no apoyamos. No estamos llamados como discípulos de Cristo a quebrantar la ley de los hombres, mientras que estas leyes no nos pongan en la encrucijada de decidir entre obedecer a Dios y las leyes de los hombres que están en contra de las leyes de Dios. Y el salmista dice en el Salmo 17, versículo 5, sustenta mis pasos en tus caminos. ¿Para qué? Para que mis pies no resbalen. Tenemos que esforzarnos y aprender que para no resbalar necesitamos que el Señor sustente nuestros pasos en sus caminos. Se da cuenta que no es en mis caminos. Entonces, si el pensamiento determina el camino que tomo, si yo pienso según Dios, tomaré el camino según Dios y no resbalaré. Pero si yo pienso no según Dios, entonces mis pies caminarán en un camino y a un rumbo donde voy a resbalar, y que al final de ese camino es camino de perdición. Porque, otra vez repito la frase, la vida hay que disfrutarla, la vida es una sola. Entonces, ¿qué es disfrutar la vida? Irse a adulterar, traicionar a la familia, destruir la familia, quebrantar el corazón de los hijos. ¿Eso es disfrutar? Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Tienes que dejarlo, porque ese camino que tomaste porque pensaste contrario a la ley de Dios, ese camino que tomaste te llevó a destruir tu familia, te llevó a destruir tu vida, te llevó a que tus hijos te odien, a que te quedaste solo en la vida o sola. Entonces, todo el que quebranta la ley de Dios se quedará solo, se autodestruye. Por eso que el salmista lo está diciendo: sustenta mis pasos en tus caminos. Esta es la oración que tenemos que hacer nosotros, los discípulos de Cristo, para que mis pies no resbalen. Y el Salmo 18:21 me dice la Escritura: porque yo he guardado los caminos de Jehová. Sí, qué expresión tan linda. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente
de mi Dios. Cuando yo dejo de pensar como Dios piensa y tomo el camino a mi manera de pensar, contraria a la ley de Dios, entonces me está sucediendo que me aparto impíamente del Señor. Entonces ahí está lo que estamos enseñando en Isaías 55. Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más que vuestros caminos. Así como está el cielo tan lejos de la tierra, o sea, esa distancia, así están vuestros pensamientos y vuestros caminos de mí. Entonces, es desastroso estar lejos de Dios. Es desastroso pensar contrario a la ley de Dios porque estamos totalmente desamparados, desprotegidos. Que Dios puede tener misericordia, no lo dudo. Dice él, yo tendré misericordia del que tendré misericordia. Pero cuidado, no nos apoyemos en textos como este para ligeramente vivir como nos da la gana y luego pensar que me va a alcanzar la misericordia. ¿Que lo puede hacer Dios? Sí, Él es soberano. ¿Que Él lo tiene el poder para hacerlo? Sí, Él es misericordioso. Pero es peligroso intentar estar constantemente quebrando, rompiendo la ley de Dios y pensar que voy a terminar bien, que voy a ser rescatado, que voy a ser... es peligroso ese pensamiento. Más bien lo que Dios está diciendo es que tenemos que pedirle que nos sustente, que nos guarde, que nos cuide en nuestro camino. Por ahí hay otro salmo donde el salmista se pronuncia y dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara y lumbrera. Eh, Podemos hacer una analogía ahora. Los que somos choferes conocemos que los autos tienen luz larga y luz corta. La luz corta es dentro de la ciudad. Pero si está muy, muy oscuro la ciudad, el camino, pues usamos la luz larga. La luz corta nos permite ver en una ciudad iluminada a un rango de más de 500, 600 metros. La luz larga, pues mucho más. Pero no es correcto dentro de la ciudad usar la luz larga. En las autopistas, la luz larga es importante. Pero muchas veces te encuentras en una vía, una carretera, donde solo es dos sentidos y es oscuro y usted usa la luz larga, pero el chofer que viene de frente le hace una señal de que ponga la luz corta porque le molesta la luz larga y en ese instante usted obedece y con un acto generoso pues usted cambia a luz corta y se cruzan los autos y no hay daño. O sea, el chofer puede ver claramente, no le molesta la luz larga. Y es lo que está diciendo el salmista. Lámpara es a mis pies, luz corta. Y lumbrera a mi camino, tu palabra. Quiere decir que puedo ver cerca y puedo ver lejos. Puedo ver el bien y puedo ver el mal. Puedo ver el bien y puedo ver los obstáculos que hay en el camino. Porque la palabra de Dios nos va guiando, nos va dirigiendo paso a paso qué hacer y qué no hacer. Es por eso tan importante. Y en el Salmo 25 me dice a mí la escritura, versículo 4, muéstrame, oh Jehová, tus caminos
enséñame tus sendas. Otra vez, usted y yo entendamos hoy, necesitamos anhelar en oración delante de Dios en el día a día y decirle al Señor, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Quiero pensar como tú, quiero hablar como tú, quiero actuar como tú. Enséñame tus sendas. Esto a mí me da espacio para decirle a usted que basta de excusa, basta de pretexto. Y usted y yo estamos llamados al cambio. Usted y yo estamos llamados a la transformación. Esto lo está diciendo el salmista, muéstrame, enséñame. Y si usted se acercó a Dios y se acerca a Dios todos los días, en este espíritu delante de Él, con esta actitud de humillación, y usted reconoce que no sabe caminar bien y en el bien de Dios, si no está la ayuda y la enseñanza del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿dónde yo puedo encontrar la manera en que Dios me puede enseñar a encontrar sus caminos, caminar por ellos y que Él nos enseñe de día con día sus sendas? Entonces Jesús otra vez, repetimos, Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece encontrar en ellas la vida eterna, porque ellas dan testimonio de mí. Ellas hablan quién soy yo. Que yo soy Emmanuel, que yo soy el verbo hecho carne, que yo estaba en el principio y que Él se despojó de toda esa gloria para venir a ocupar el lugar que justamente nos pertenecía a nosotros. Así que Dios nos castigara uno por uno y que pagáramos el precio de nuestros pecados. Pero como nuestra naturaleza es pecaminosa y caída, como nuestra sangre no tiene la capacidad de limpiarnos, y si una vez se ofrece nuestra sangre, pues ya morimos. No, Cristo ofreció su sangre, Cristo murió, pero no se quedó en la tumba. Resucitó al tercer día y el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo que lo resucitó a Él también está con nosotros para darnos la capacidad de ser transformado y cambiado a la imagen de Cristo. Entonces, no hay más excusas, no más pretextos. Dile al Señor, muéstrame tu camino. Dile al Señor, quiero caminar en tu senda. Enséñame a cómo hacerlo. Dice el salmista nuevamente en el 18:21, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Y me dice el Salmo 39, el versículo 1, yo dije, atenderé a mis caminos. Me voy a detener por donde yo estoy caminando. Dice la Escritura que aquel que cree estar firme, mire y no caiga. Sí, porque hay una diferencia entre saber, entender que estamos firmes en Cristo, en los pensamientos de la palabra, en el camino de Dios, en los estatutos de Dios, y porque yo pienso como Dios piensa, hablo como Dios habla y camino como Dios camina, entonces yo puedo decir, estoy firme en Cristo, estoy firme en Dios, estoy firme en su palabra. Mientras yo la escudriñe, la crea y la pueda creer y la practique, entonces yo estoy firme. Por eso el apóstol está diciendo, aquel que crea y no es creer,
o no es creerse cosa, o no es creerse algo que no somos. Aquel que quiere estar firme, mire, analice, examine su camino. Y el salmista lo está corroborando. Dice el salmista, atenderé a mis caminos. Pero mire cómo comienza. Yo dije, tú y yo tenemos que decir. Yo dije, atenderé mis caminos para no pecar con mi lengua. Me tengo que detener, me tengo que reflexionar. A veces haciendo un análisis, una reflexión de algún acontecimiento X que estemos viviendo, algún proceso en la vida, y haciéndose análisis de las palabras, de las acciones, de las preguntas y de las respuestas, uno haciendo análisis, uno a veces corre el peligro de hacer juicio, de condenar a alguien sin tener nosotros la capacidad que tiene Dios de ser omnisciente y de escudriñar los pensamientos, las intenciones, toda la motivación y todas las emociones que hay detrás de cada palabra y de cada acción de cualquiera de mis hermanos en Cristo. Entonces guardaré, dice, para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno. Esto es un desafío para todos, en tanto que el impío esté delante de mí. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí en el día de hoy, porque me interesa que sigamos hablando de este tema de pensamientos, más palabras, más acciones, es igual al resultado con Dios, o lamentablemente resultado al lado opuesto. Porque si le damos lugar al diablo, entonces sucederá que aun cuando vamos a la iglesia, aun cuando nos congregamos, si le damos lugar al diablo a través de las palabras y las acciones, él no hay que darle lugar, él se lo roba. Pero si encima le damos la oportunidad y dejamos puertas y ventanas abiertas, él va a aprovechar la oportunidad y va a hacernos daño. Él no vendrá a poseernos porque no puede poseernos. Ningún demonio podrá poseernos porque somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios nos ha sellado para el día de la salvación, para el día de la redención. Pero sí, entonces, al darle lugar al diablo, estaremos sufriendo, padeciendo y estaremos en cierta opresión innecesariamente, cuando podemos vivir en plena libertad en Cristo. Así que el Dios nuestro en este día te bendiga, el Dios nuestro en este día derrame su shalom sobre ti, sobre tu familia y 1000 generaciones sobre ti. Este es el día que ha hecho Jehová y recuerda que hoy es un nuevo día, siempre. Ayer ya pasó y mañana no sabemos si vendrá. Hoy estás despierto, hoy estás vivo, hoy estás emprendiendo el día, la vida, así que haz hoy lo que esté a tu mano, a tu alcance, y creo que hay un nuevo eslogan que estoy desarrollando y es vivir la vida con afán, pero sin ansiedad. ¿Cómo, pastor? Sí, porque ansiedad no, según el diccionario, no tiene solo una connotación negativa, sino afán es sentido de responsabilidad, afán es sentido de ocuparse, afán es de hacerlo lo que hay que hacer rápido, hay que hacerlo rápido, lo que merita prioridad hay que hacerlo, eso es afán. Pero si al afán o sentido de responsabilidad le añadimos ansiedad, ahí sí hay problema. Por eso, viviendo el día a día con afán,
pero sin ansiedad. Dios te bendiga y si Dios quiere y estamos todavía en el planeta Tierra, recordando siempre, Maranata, Cristo viene pronto y si no, nos veremos el próximo viernes a las 10 a.m. de la mañana.